¿Qué tal, amigos de Pastoral Siglo XXI y toda la gente que nos sigue a través del canal digital Arquidiocesano? Muy contento de estar con ustedes ahora para compartir pues un nuevo libro del Padre Francisco Gómez Hinojosa, un libro que pues vamos a platicar de él, de cómo se fue gestando y sobre todo del contenido que para algunos de entrada les va a sorprender un poquito, pero que ya una vez que nos metemos a leerlo, pues nos vamos a llevar a una reflexión muy profunda de lo que sucede aquí en nuestra ciudad, en nuestro entorno, en nuestro estado. Y se trata del libro El Evangelio de Monterrey en la pandemia, la historia de Jesucristo Villarreal Rodríguez. Padre, muchas gracias por recibirnos. Gracias a ti, y gracias a todos por su atención. Sí, mire, hacia fines de los 60s era yo seminarista y tuve la oportunidad de leer un librito que me gustó mucho de Vicente Leñero, un dramaturgo, escritor, ensayista mexicano, muy conocido. Seguramente alguien habrá anticipado de alguna manera su vida con Los Albañiles, que era una obra de teatro que fue muy conocida también, y un poquito más recientemente pues con aquella película El crimen del padre Amaro. Él hizo el libreto de esa película porque es una novela portuguesa del siglo XIX que él adaptó, digamos, a la realidad mexicana. Y Leñero escribió un libro que a mí me fascinó, se llamaba El Evangelio de Lucas Gavilán, y era una adaptación del Evangelio de San Lucas a la realidad del entonces DF de fines de los 60s, ¿verdad? Y tiene la continuidad de todo el Evangelio de Lucas, pero lo va situando en diferentes escenarios muy propios del entonces DF, ¿verdad? El castillo de Chapultepec, ya estaba el Estadio Azteca, el Palacio Nacional, el Zócalo, y pone al personaje central, que a mí me dio mucho gusto, llamándolo Jesucristo Gómez. Entonces yo hasta me sentí identificado con él. Me encantó el libro, lo leí de corrido, y entonces dije, ojalá yo algún día pueda escribir algo semejante, adaptando la vida de Jesucristo a Monterrey. La oportunidad se me presentó hacia fines del siglo pasado, 1998-99, cuando empezaban los ciclos litúrgicos. Ya ven, todos sabemos que hay 3 ciclos, A, B y C, en donde le damos más o menos una vueltecita a todos los evangelios cada domingo. Los evangelios sinópticos, y se va insertando Juan en algunos de estos domingos. Entonces empecé a escribir en un periódico local cada domingo una adaptación del evangelio que tocaba, no nada más el de Lucas, sino de los 4, a la realidad de Monterrey. Entonces fui creando personajes, ¿no? El principal, obviamente el protagonista, pues es Jesucristo, y lo llamo en el texto Villarreal Rodríguez, en atención también a grandes amigos míos que llevaban esos apellidos y que son típicos aquí de la región, ¿verdad? Sitúa a Jesucristo naciendo en La Pastora, en Guadalupe, ¿verdad? Y es hijo de José Villarreal, que es un chofer de autobús, de camión, de volteo, y de María Rodríguez, que siendo hija pues, de Joaquín y Ana, le heredan una tortillería en Guadalupe, y ella está a cargo de esa tortillería. Ese es entonces el núcleo, ¿verdad? La familia de Jesucristo es una familia pues trabajadora de aquí de la región, y repito, voy adaptando cada evangelio a diferentes circunstancias. Primero, diferentes lugares. Esto, insisto, hace 22 años, pues no estaba Monterrey como está ahorita, pero ya estaba el Estadio Tecnológico, el Estadio Universitario, la Catedral, el Casino, la Macroplaza, y Jesucristo también deambula por diferentes municipios. Va a Guadalupe, a San Pedro, García, Escobedo, Apodaca. Pesquería no estaba como está ahora en aquella ocasión. Y así pasó. Puse también como personajes centrales a los apóstoles: Pedro Garza, Mateo Castillo, Juan de la Luz, que todos ellos también en su mayoría
eran albañiles. En vez de pescadores, ahora los hice yo albañiles, ¿verdad? Que es también un oficio muy extendido aquí entre nosotros. Padre, antes de pasar a la actualidad, sabemos que los tiempos han cambiado radicalmente en valores, socialmente, culturalmente. ¿Cuál era la retroalimentación que en aquel entonces primero recibiste de estos artículos que ibas compartiendo semanalmente? No sé si a lo mejor por llamadas telefónicas o cartas, que eran lo que se acostumbraba a veces a los articulistas, al editor. ¿Qué era lo que la gente compartía de manera general? Fundamentalmente eran cartas y llamadas telefónicas. Yo sí tenía en esa época ya pues correo electrónico, pero no era tan frecuente el uso de esos mensajes. Obviamente no había WhatsApp ni teléfonos celulares todavía en ese momentito, ¿verdad? Y la retroalimentación en un 90% era muy positiva. Había gente que esperaba el domingo para leer en el periódico el evangelio de ese día, ¿verdad? Cómo se adaptaba a diferentes circunstancias. Yo lo escribía más o menos allá por el miércoles, jueves. Siempre me ha gustado en todos los escritos terminarlos, pero que de alguna manera reposen tantito para después regresar sobre ellos y poderlos corregir, poderlos matizar, mejorar, etc. Y casi siempre ya para el domingo en la tarde tenía yo alguna llamada de personas que diríamos eran favorables en su opinión. Les gustaba, se sentían identificados y me llamaban también, pues me agradecían la creatividad, ¿verdad? Pero entiendo también, el arzobispo de aquel entonces, el señor Suárez, me decía que había personas que le llamaban muy molestas, en cuanto pensaban que yo le estaba faltando al respeto a nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en esa época yo mencionaba que nuestro Señor fue a una boda en Ciénega de Flores, ¿verdad? Y que se tomó unas cervecitas en la boda y bailó dentro de la fiesta. Eso para algunas personas era impensable, ¿verdad? Y yo defendí el punto diciendo, bueno, pues lo que hizo nuestro Señor en su tiempo, me parece a mí que es lo que haría en la actualidad. Si lo acusaban de borracho y de comelón porque iba a las reuniones, si estuvo en las bodas de Caná, pues yo no me imagino que haya estado en las bodas de Caná tomando leche nada más, ¿verdad? Pues seguramente le dieron alguna copita. Igualmente en las grandes celebraciones nuestro Señor pues participaba de manera activa. Esa era la principal retroalimentación, a través de llamadas telefónicas y alguna cartita también así escrita, ¿verdad? La finalidad, Padre, de adaptar el Evangelio a este contexto de nuestra ciudad, de los problemas que vivimos día a día, que luego pues como que medio se esconden, la violencia, la inseguridad, la discriminación. ¿Por qué le surge esta necesidad o este gusto de quererlo hacer de esta manera? No, sabes que yo siempre he pensado que tenemos en la vida dos posibles lecturas. Lecturas de los textos escritos, en este caso de los evangelios, como lectura de la realidad en general, ¿verdad? Una lectura puede ser meramente informativa. Por ejemplo, si yo leí hoy en la mañana en el periódico que de acuerdo a estudios recientes de la NASA, se ha descubierto que en el planeta Marte hay zinc con Z, ¿verdad? ¿En qué me afecta a mí esa información? O sea, yo no soy productor de zinc, no pretendo importar zinc desde Marte hasta acá, ni mucho menos, ¿verdad? Es una lectura meramente informativa, ¿verdad? Pero si yo leo mañana que de acuerdo a estudios de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, aquellos señores que tienen 70 años, como es mi caso, y que se dejan la barba, están más propensos a sufrir un infarto que los que no la tienen. Pues seguramente si yo leo eso mañana, inmediatamente me voy a rasurar, ¿verdad? Esa lectura me confronta. No es informativa nada más, es confrontativa. Esa lectura me llena y me llega directamente por mi condición, ¿verdad?
Yo lo que pretendo con este texto es que las lecturas de los evangelios no sean mera información, que escuchamos, que de repente nos pueden gustar algunos pasajes. ¿Quién no ha vibrado con el pasaje del hijo pródigo, verdad? Pues este es un texto no solamente de una profundidad teológica tremenda por la misericordia que está ahí de parte de Dios, sino que es un texto literariamente muy bello, ¿verdad? Es una narración bellísima, ¿verdad? Que te saca lágrimas de los ojos al ver a ese hijo arrepentido, que después pues todos vimos cómo se llevó hasta un canto preciosísimo, el de me levantaré, iré a mi padre, le diré, Padre, he pecado, ¿verdad? No solamente entonces es una información muy bella, sino que el evangelio tiene que confrontarme en mi vida personal y en mi relación con Jesús. Entonces, al situar a Jesucristo aquí entre las calles y a los apóstoles, pues allí creo yo que nos vemos reflejados muchos de nosotros. En esta nueva edición, si me permites pasar a ella, yo ya no menciono como la principal plaga que tuvimos en aquella época a la enfermedad del SIDA. Quizás recordarán que hacia fines del siglo pasado, bueno, después de los 80s, 90s, empezó este problema del SIDA, que en sus orígenes se consideraba que solamente a la comunidad homosexual le podía afectar. Ya después entendimos que no, que también personas heterosexuales, y no solamente por el fluido sexual, sino por también por la contaminación que pudiera haber en la sangre, eran personas que se podían contagiar. En aquella primera y segunda edición, pues pongo a Jesucristo visitando en el hospital universitario a personas contagiadas del VIH, ¿verdad? Pero se me agotaron esas dos ediciones y necesitaba yo hacer una nueva impresión, así pensé originalmente. Y llega el 2020 y empieza el problema del COVID. Y entonces dije yo, pues voy a adaptar otra vez aquel texto a la realidad actual. Y entonces hay nuevos escenarios en este libro. Por ejemplo, empezamos luego el primer capítulo situando a Jesucristo en Arboleda, que es un sector que sí, un centro comercial y habitacional y de oficinas, que seguramente conocerán ahí en San Pedro, que no existía hace 20 años, ¿verdad? Y también voy situando a Jesucristo en diferentes espacios en donde tiene que primero cuidarse del virus. Va nuestro Señor con sus apóstoles a un retiro y pues tienen que ir cubiertos con la mascarilla, el cubrebocas, tienen que llevar también alguna caretita. De repente también la Virgen María, y quizás lo escuchaste en la presentación, se encarga de atender a enfermos de COVID en una casa aquí para migrantes. La Virgen se contagia, la Virgen muere. En fin, se adaptó entonces esta nueva edición a los tres, siempre respetando los tres ciclos litúrgicos, pero con la realidad de la pandemia y de la atención que ella pues le exigió también a Jesucristo. Hay un pasaje que a mí me gustó mucho, que es un diálogo de nuestro Señor con una enfermera del hospital universitario. Jesús quiso visitar a un enfermo de COVID y no le dieron oportunidad de pasar. Entonces una enfermera le facilitó una videollamada a través de su celular para que nuestro Señor pudiera platicar con el enfermo, cosas que todos hicimos. Fue un año y medio en que yo no pude ir a ningún hospital a visitar ningún enfermo cuando me lo solicitaban, pero a varios de ellos, a través de videoconferencias que algunas enfermeras nos facilitaban, pudimos atenderlos de alguna manera, ¿verdad? Hacer alguna oración, etcétera, ¿verdad? En general, yo que he tenido la oportunidad de leer algunos capítulos, pues hay algunos que conmueven, que tocan las fibras de realidades que vivimos. Y por otra parte está también lo que comentaba Padre, esta parte confrontativa, que en algunos pudiéramos parecer hasta fuerte o duro, ¿no? El confrontar estructuras, confrontar autoridades, incluso esquemas eclesiales que luego se van haciendo, el clericalismo también. Sí. Entonces tiene esta parte también. Sí, que es también un reflejo de lo que Jesús vivió.
O sea, los diálogos que tuvo Jesús con los fariseos. Aquí yo, en vez de fariseos, pues creé la imagen de fundamentalistas. Los fundamentalistas es un sector religioso, laico, con algunos sacerdotes que están en contra de Jesús, que lo siguen por todas partes, que le plantean siempre preguntas capciosas, como era en tiempos de nuestro Señor con los fariseos. Aquí le puse los fundamentalistas. Y cuido también, pues, por ejemplo, en diálogos que nuestro Señor tiene con autoridades civiles, también inventé la figura del gran comisario, que es la máxima autoridad en el Estado, ¿verdad? Con quien Jesús también tiene sus confrontaciones, porque es a final de cuentas él y los fundamentalistas quienes deciden matarlo, ¿verdad? Y en los 3 ciclos coloco diferentes espacios en donde se lleva a cabo la crucifixión. En la Macroplaza, en Cintermex y en el Parque Fundidora, en los 3 Viernes Santos que corresponden a los 3 ciclos. Tuvieron la oportunidad de estar también en la presentación del libro, y pues estuvo también nuestro arzobispo, Monseñor Rogelio Cabrera López, y él comentaba que no había nada que prácticamente tenía la autorización, en términos eclesiales, el nihil obstat, de que el libro pues puede ser leído, y que no había por qué escandalizarse o asustarse del contenido, que pues probablemente hay alguna conciencia, a lo mejor un poquito escrupulosa, que a lo mejor sí pudiera un poquito como que decir, ¿qué es esto? No, mira, en nuestra Iglesia Católica, quizá también lo sepan ustedes, tenemos 2 figuras jurídicas que están mencionadas en latín, el nihil obstat y el imprimatur. El nihil obstat en su traducción sería el que no hay algo que obste, no hay nada en contra. Y el imprimatur es una indicación, imprímase. Estas fórmulas se necesitan solicitar a la autoridad eclesiástica, en este caso al arzobispo, que nombraría un censor, cuando la publicación es una publicación de doctrina que tiene que ver con la fe, ¿verdad? Y en donde vienen afirmaciones que se necesitan revisar sobre los dogmas de nuestra fe. Esta no es una publicación doctrinal, es literatura, ¿verdad? Y en ese sentido no está solicitado, pero como tú lo mencionas, la aprobación verbal del arzobispo el miércoles pasado, pues es todo un espaldarazo al intento del texto. Allí nuestro señor arzobispo mencionó cómo a lo largo de toda la historia, pues siempre la literatura que busca reflejar la vida de Jesucristo, pues se hace desde las coordenadas históricas y geográficas en las que un autor determinado se imagina a Jesucristo. Ahí nos decía el arzobispo, un autor del medievo pues pinta a Jesucristo o le dedica algunas líneas de acuerdo a la concepción que se tiene en ese momento. En el Renacimiento igual. Los que, a lo mejor tú te acordarás, quizá algunas personas que sean como de mi edad, aquellas obras de teatro musicales como Jesucristo Superestrella, Gospel, ¿verdad? En donde se plantean hacia un Jesucristo conforme a la época en las que se está narrando la historia, con la vestimenta y el lenguaje propio de ellos. Yo sí creo que si nos adentramos en el texto, que se puede leer de corridito o domingo a domingo, para quienes puedan ir a misa, les invito a imaginarse, a que de repente aparece Jesucristo en la calle con sus discípulos. ¿Cómo sería? ¿Cómo estaría vestido? ¿Qué platicaría? Y creo yo que tendríamos un ejercicio de imaginación que después también nos ayudaría a confrontarnos con lo que Jesús va confrontando, porque con mucha frecuencia nuestro Señor también se enoja con los fundamentalistas, como decía, que le hacen preguntas capciosas, que quieren hacerlo caer en alguna trampita, y nuestro Señor pues no se deja, ¿verdad? Claro. Y precisamente en esa índole, Padre, pues de dónde sale toda esta imaginación, y también por otra parte de dónde sale el tiempo pues para escribir libro, porque sabemos que tiene obligaciones aquí en la curia, más otras cuestiones de clases, etcétera.
pues estas dos partes, la imaginación y el tiempo. Sabes que, bueno, de la imaginación, pues un amigo mío dice que de dónde se me ocurren tantas cosas, ¿verdad? Y dice otra palabra que no puedo decir aquí. Pero del tiempo, sabes que como disfruto mucho haciéndolo, escribiendo, siempre hay oportunidad. Y luego creo que ahora con los recursos tecnológicos que tenemos, se puede, al mismo tiempo que estás viendo una serie de Netflix, pues al mismo tiempo estás escribiendo y pones atención un ratito a una cosa y otra a la demás. Yo sí creo que también este es un esfuerzo que yo tengo desde hace más de 40 años, porque así es nuestra realidad. Fíjate, cuando estaba yo dando clases en la Universidad Pontificia de México, quienes conocen la zona de Tlalpan, allá en Ciudad de México, ubicarán dónde está el centro de Tlalpan, y ahí hay una parroquia que queda a una cuadra de las instalaciones de la Universidad Pontificia. Y a mí me tocaba dar clase en tiempos en que era la fiesta patronal de la parroquia. Se instalaban juegos mecánicos y todas las noches de ese novenario se iba la luz en la universidad. Y en cierta ocasión teníamos un profesor invitado que era español y pasó por una habitación que no tenía luz eléctrica. Y entonces imagínense esta escena que es un poquito así como propia de Kafka, ¿verdad? Medio kafkiana. Ya empezaban las computadoras portátiles y yo estoy en mi oficina sin luz eléctrica con mi computadora, que por fortuna tenía batería, y con dos velas a los lados, con los libros que estaba consultando para escribir lo que en ese momento estaba escribiendo. Y pasó el profesor por fuera y me dijo: pero Francisco, ¿cómo es posible que usted esté haciendo esto? Esto es para Kafka, ¿verdad? Le decía, para que veas que así producimos aquí en América Latina. Estas son nuestras dificultades, ¿verdad? ¿Qué más quisiera yo poder decir? Voy a escribir un texto, me voy a retirar al refugio una semana y me voy a concentrar en escribir. No, aquí hay que estar todos los días escribiendo en el momento en que se pueda, y de repente tengo una cita con un padre, viene algún funcionario que necesita hablar con el arzobispo, o con mucha frecuencia aquí a la curia viene gente, fieles, que buscan hablar con un padre. Entonces yo estoy concentrado escribiendo y suena el teléfono. Oiga, padre, hay una señora que si la puede confesar. Que pase, ¿verdad? Detienes eso. Ya tomé esa práctica de no necesitar, gracias a Dios, una concentración absoluta, de decir que nadie me moleste, que nadie me disturbe para yo poder escribir. No, ahí va saliendo. Por eso hay que dejar descansar los textos y luego en algún espacio de tiempo dedicarse a pulirlos, ¿verdad? ¿Hay alguna historia? Yo creo que va a ser muy difícil, todas pues seguro tienen un cariño y un significado especial, pero ¿hay alguna para que digas, esta me llega, le tengo un especial cariño? Bueno, como todo esto es una adaptación a algo que a mí me gusta, ¿verdad? Yo aparezco varias veces en el libro. Nuestro Señor en varias ocasiones platica con el vicario general, ¿verdad? Por ejemplo, recuerdo al menos dos, un miércoles de ceniza, no recuerdo ahorita en cuál de los 3 ciclos, ¿verdad? Nuestro Señor viene a tomar ceniza con sus discípulos a la catedral, ¿verdad? Ya se cola porque hay mucha gente que quiere pasar al templo, y ahí en el libro menciono que el vicario general, que conoce a Jesucristo, lo localiza y va con él y lo invita a que se salga de la fila y que pase como una especie de atención hacia él. Y Jesucristo se niega y regaña al vicario general porque dice que eso es clericalismo, ¿verdad? Siendo que Jesucristo no fue clérigo, no fue sacerdote, ¿verdad? Ya al final de la narración dice que entra a la oficina del vicario general a ver si le ofrece un cafecito, ¿verdad? Esa es una ocasión, pero la que más me ha gustado a mí, se las recomiendo, es el domingo de la Santísima Trinidad, creo que es del ciclo B, en donde el título del texto es Cruz Azul campeón. Porque en ese domingo de ese año, que creo que fue el 21, entonces es del ciclo B, fue la final del fútbol mexicano donde Cruz Azul, después de muchísimos años, de más de 27 creo, logró el campeonato, y pues mucha gente sabe que yo soy aficionado al Cruz Azul.
Entonces ahí narro que el vicario general, que es aficionado del Cruz Azul, invita a Jesucristo a ver la final en su habitación. Y al vicario general lo acompañan dos de sus mejores amigos. Uno le va a los Tigres y otro a los Rayados, que están puestos, tienen puesta su camiseta. Y nuestro Señor hace la reflexión de que así como esos tres padres amigos pueden convivir, ver un juego de fútbol juntos y tienen diferentes aficiones deportivas, así la Santísima Trinidad también se desenvuelve, ¿verdad? Ese a mí me gusta mucho. Pero en general hay otros que son más sentidos. Por ejemplo, el de la Asunción de María, que se leyó el miércoles, también es un texto para mí muy bonito, porque, como lo dijo el arzobispo, yo ahí menciono que los ángeles se llevaron a la Virgen María, tal y como lo dicen los vecinos de la casa Nicolás, ¿verdad? Las 3 Semanas Santas también son, ¿no? Sobre todo las ejecuciones de nuestro Señor. Las apariciones después de resucitado a los discípulos están también muy recomendables. Las bodas, en fin, no les digo más para que lo lean. Así es, invitamos a la gente, a todos los que nos siguen en esta entrevista, que pues puedan adquirir el libro, que seguro les va a gustar, y como dice el Padre Paco, lo pueden ir leyendo poco a poquito. Yo creo que va a ser difícil que lo vayan leyendo poco a poquito, porque una vez que uno que empieza, pues dice, a ver, ¿dónde más va a andar Jesús? A lo mejor hasta yo por ahí andaba cerquita. Sí, de repente ahí te encuentras contigo mismo. Ahí nos encontramos. Les invito a adquirir el libro, está disponible aquí en la oficina de la Curia Arquidiocesana. Pueden venir de lunes a viernes en horas de trabajo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde en horario corrido. Ahí en la recepción lo pueden solicitar. Les conviene. Les invitamos a toda la gente que lo pueda leer. La verdad, muchas felicidades, Padre. Gracias. La reflexión que me viene ahorita a la mente, pues la verdad es un libro que ha trascendido pues los años. Sí. Ha trascendido la forma de comunicar de un artículo en un periódico, ¿verdad? Pues ahora sigue y está presente en este libro, que pues mucha gente incluso ya le cuesta leer, pero pues estamos seguros que si lo leen les va a gustar. Van a tener una reflexión del Evangelio que podemos hacer vida y que podemos compartir, y que nuestra ciudad, nuestros entornos necesitan la presencia de Jesús hoy en día más que nunca. Saben, también yo me animé a esta nueva redacción porque yo valoro mucho a un escritor mexicano, Juan Villoro, que tiene una frase que a mí me impactó y me animó. Él dice, la tarea del escritor no es escribir, sino reescribir. Entonces este libro está reescrito, adaptado, pero también muy, muy cambiado. En personajes agrego personajes nuevos. Hay un diálogo muy interesante de Jesús con unas adolescentes por el Día del Amor y la Amistad, en torno a lo que es el amor. Le preguntan directamente a Jesús que si se ha enamorado. Le preguntan a Jesús que si es cierto que Magdalena y él son novios, ¿verdad? Y nuestro Señor les responde que él está muy enamorado, pero del reino, de su Padre, ¿verdad? Entonces, creo yo que para inclusive todos los públicos puede ser accesible, ¿verdad? Y sin duda hay muchas preguntas que a lo mejor nosotros nos hemos hecho y que no nos hemos animado en algún momento a hacer, y que aquí vamos a encontrar muchas respuestas de lo que Jesucristo pues nos compartiría en todo este entorno y esta realidad que vivimos de la pandemia, y ahora pues ya post-pandemia. Exactamente. Pues muchas gracias, Padre. Gracias a ustedes. Gracias a toda la gente que nos siguió a través de esta entrevista, y siguen al pendiente de la red de Pastoral Siglo XXI y de la Arquidiócesis de Monterrey. Que Dios los bendiga.